las sugerencias del chef. Y hablando de narcocultura, es importante señalar lo que vive en nuestro país, porque lo vemos desde en películas, donde el narcotraficante es un héroe que le va siempre bien, hasta en los corridos. Hemos escuchado cómo nuestro país, y no solo nuestro país, Miguel, el mundo entero, porque no es casualidad que nuevos jóvenes, que además existe un relevo preocupante en esta narcocultura, jóvenes de 20, 25 años, que ya no solo tocan en nuestro país, sino en Estados Unidos. Eventos como el Coachella, uno de los festivales más importantes en América, pues se encuentran ahora con artistas que cantan narcocorridos, donde glorifican a narcotraficantes partiendo el queso de JGL, por ejemplo, o hablándose del señor M para referirse al Mencho, hablando de los lujos y de las ventajas que existen en este espacio. Pues bueno, importante señalar que es un espejo de la glorificación que ha existido, pero también de la indefensión que se existió durante sobre todo la guerra contra el narco, que seguimos viviendo las consecuencias, y que más la guerra contra el narco fue una guerra contra los pobres, porque se sigue viendo así, ¿no? Aquellos jóvenes que no tienen oportunidades son los que más vulnerables son ante estas circunstancias. Se está creando con estos narcocorridos una imagen falsa. Se encumbra a personajes que son, pues lamentablemente, deleznables para la sociedad. Se habla de Joaquín Guzmán Loera, del Chapo Guzmán, pero los corridos no hablan que el señor está encerrado en un espacio de 2 por 3 metros cuadrados, que no ve el sol, que tiene una ventana chiquita donde a veces ve el cielo, que tiene un foco y una cámara encendida a las 24 horas del día, que no ve a su familia y que el resto de su vida la va a pasar así. Eso no cuentan los narcocorridos. O no cuentan que el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, está escondido, que está muy enfermo, mientras su hijo se va a quedar encerrado en la cárcel. Se está creando una imagen falsa. Y ahí la importancia y la relevancia de los medios de comunicación que manejan el tema de forma amarillista, porque están creando también, al igual que los narcocorridos, una imagen falsa de lo que es el crimen organizado. El crimen organizado asesina personas, corrompe autoridades, envenena a las juventudes. Eso es el crimen organizado y eso deberían decir los narcocorridos. Por eso, qué triste que medios como el Reforma, de forma amarillista, para vender periódico, con una cabeza sensacionalista, vender notas que no reflejan la realidad y lo peor del caso, diciendo mentiras, Arlene. Así es, Miguel, y además hablar de campos de exterminio, como lo hicieron, hablar de centros crematorios, como lo hicieron, es no dignificar a los momentos históricos en el mundo donde se vivieron campos de exterminio, como en el Holocausto. Así nada más es importante recordar la historia para poder saber lo que estamos viviendo en la actualidad. Vamos a lo que sigue. Bien, esta mañana se habló del plan férreo que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum, particularmente se habló de la obra del tren México-Pachuca, que va a ir de Buenavista, pasando por el aeropuerto Felipe Ángeles, hasta Hidalgo, una obra que ya se dio el banderazo de inicio de obras precisamente el fin de semana. Así se comentó esta mañana. Hicimos un equipo interdisciplinario entre la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Defensa, la de SEDATU, Semarnat, Bienestar, Conagua, INA, INPI, gobiernos estatales, municipales, y esto es lo que nos ha permitido llegar al día de hoy, en donde ya estamos iniciando obras en el tren México-Pachuca. La velocidad máxima de operación del tren, que irá desde Buenavista en la Ciudad de México, pasando por el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y hasta Pachuca, es de 120 kilómetros por hora. El tiempo de recorrido será desde la Ciudad de México de 1 hora y 15 minutos y desde el AIFA 38 minutos hasta Pachuca. Esto implica un ahorro en tiempo de entre 25 y 30% del tiempo que se hace normalmente. La conectividad que tendrá este servicio no solo está pensada en el tren mismo, sino en el transporte público disponible en distintos lugares. Por ejemplo, el tren suburbano Buenavista-Cuautitlán, la terminal Buenavista, que tiene estación de metro, 2 de Metrobús, Ecobici, y por supuesto el Tuzobús en Pachuca. La población beneficiada es 1.2 millones de habitantes y la demanda estimada es de 83.112 personas en el recorrido Buenavista-Pachuca. Tenemos la misión ordenada por la Presidenta de la República de acabar este proyecto en
1 año y medio. También construimos 12 puentes sobre cauces federales de agua, 56 obras de drenaje transversal, 14 pasos superiores o puentes para vehículos, 7 edificaciones de estaciones y paraderos, y el tren será siempre eléctrico, ecológico, no contaminante y silencioso. Hemos trabajado en los estudios ambientales de la mano de la Semarnat, de Conagua, y el 22 de enero de este año ingresamos el manifiesto de impacto ambiental para el resto de la vía. Por lo pronto, hicimos un vivero en Mineral de la Reforma donde hemos ya reubicado más de 1,460 plantas. Llevamos un 83% y también hemos rescatado y reubicado 225 elementos de fauna que los hemos transportado hacia nuevos hábitats. Podemos empezar cuando la presidenta disponga. Somos un país único en el mundo, pero sobre todo por las y los mexicanos que son grandes trabajadores, que somos los que vamos a estar desarrollando este tren de pasajeros México-Pachuca. Pero tenemos otro orgullo, un gran orgullo, y es la Secretaría de la Defensa Nacional. Siempre está la Secretaría de la Defensa Nacional, el Ejército, para ayudar a todas y a todos los mexicanos. Y tenemos también un gran orgullo en la defensa, que son los ingenieros militares, que son quienes van a desarrollar esta obra del tren México-Pachuca y el tren México-Querétaro, y nos van a seguir ayudando en todos los tramos, además de que ellos van a operar el tren con la empresa de la Secretaría de la Defensa que ya opera el Tren Maya, que ya tiene los hoteles del Tren Maya y que también va a operar este tramo México-Pachuca. Así que las mexicanas y los mexicanos tenemos el orgullo de tener a la Defensa Nacional. Muchas gracias, general. Muchas gracias, general Vallejo. Más de 50 millones de pesos invertidos para la creación de estas obras, que además ayudará a conectar el aeropuerto AIFA en nuestro país. Y bueno, en otros temas también se encuentra el titular de Profeco, Iván Escalante, quien informa quiénes tienen los precios, los avances, sobre todo en materia de canasta básica y gasolina. Recordar que existió un acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum y las y los gasolineros de nuestro país para que no subiera la gasolina a más de 24 pesos. Vamos a escucharlo. La Profeco realiza un seguimiento de los precios de los diferentes productos del mercado para darte las mejores recomendaciones. En lo que se refiere a los combustibles, se da continuidad a la estrategia nacional para promover la estabilización del precio para la gasolina, para que la gasolina regular tenga un precio máximo de 24 pesos a la venta. Al corte del 21 de marzo, ya se tiene 74.4% de avance de cumplimiento en las estaciones de servicio de todo el país. En cuanto al análisis por marca, Hidrocina es la única empresa que cumple al 100% con este compromiso, seguido por G500 y Rendy Chicas. Esto contrario a marcas como Oxogas y Petro7, que tienen un porcentaje de cumplimiento de 37.7% y 31% respectivamente. Si ves que algún establecimiento vende su gasolina regular por encima del precio máximo fijado o registras alguna anomalía, puedes denunciarla al correo denunciasgasolina@profeco.gov.mx. En el Quién es Quién en la canasta básica, Chedraui Campeche sigue siendo la canasta básica con el menor precio en 708.50, mientras que el precio máximo estuvo en Walmart Cola de Ballena en La Paz, Baja California, con una canasta de 1,013 pesos con 20 centavos. Toma en cuenta que la meta de la canasta básica es que en total los 24 productos que la componen tenga un precio por debajo de los 910 pesos. En el Quién es Quién en la tortilla se registró un precio promedio para esta semana del kilo en 23 pesos con 82 centavos. Según el análisis de Profeco, la tortillería Fábrica de Tortillas en Ciudad de México es la más económica con 18 pesitos el kilo, mientras que la más cara por un importante margen es Tortillería R. Maya en Hermosillo con 32 pesos el kilo. Para esta cuaresma no gastes de más al comprar marisco y pescado y mejor compra local. Por ejemplo, la mojarra tilapia al kilo en la central de abastos de Tultitlán, Estado de México, tiene un precio de 60 pesos, muy diferente a su costo en Chedraui Selecto Mundo E en Tlanepantla, que tiene un precio de 115 pesos. Estas variaciones provocan que el precio promedio de una mojarra chica fresca tenga un promedio a la venta de 90 pesos 42 centavos. Compra local y cuida tu bolsillo. Mañanera 360.